Sí, Ah, sí, sí, sí. bueno, vamos a atender ahora, mira lo que a recibir a Sergio Doval, que es socio director de Taquion, Argentina en pandemia, números a favor y en contra. ¿Qué significa eso, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Qué es esto que hay una serie de números, ¿no? Pero dice 4 de cada 10 encuestados no está interesado en planificar sus vacaciones. ¿Qué es Taquion o Taquion? Taquión o Taquión, depende cómo se quiera decir, es una consultora estratégica que integra investigación, producción de contenidos y amplificación en redes, y tratamos de ponerle una mirada novedosa a los números en relación a entender lo que la gente quiere, no los usuarios. Y en ese sentido, nosotros nos diferenciamos bastante y creo que esta es una manera de pensar en otra forma, por eso digo la palabra personas y no usuarios. Viste que normalmente se habla de usuarios y todos nos olvidamos que hay gente detrás con sus sentimientos, con su vida diaria, y en realidad estos números que vos estás viendo es parte de un monitor mensual que nosotros hacemos para entender qué es lo que quiere la gente y qué es lo que anda pasando. Lamentablemente para un lunes, Marcela, no son los números más divertidos del mundo. No te voy a levantar el programa, te aviso. Es verdad, porque, por ejemplo, el 63% de los comentarios en redes está en contra de la vacuna. No sé si de todas o de alguna vacuna. No, lo que pasa es que lo que encontrás ahí es que hay mucha gente que duda mucho de la veracidad de la vacuna en relación al anuncio del gobierno. Entonces dice, hay un oportunismo político, hay en realidad una búsqueda de aprovecharse de una situación que toda la gente está angustiada. Eso es por parte, ¿viste? Cómo se maneja el mundo. O sea, hay grises, pero en Argentina hay mucho más blanco y negro a veces que por lo menos se nota más. No digo que sea más grande. Es increíble, ¿no? Porque la verdad que lo salvo los médicos como la doctora, pero el resto de la humanidad que no somos médicos, no somos profesionales, no teníamos la menor idea de cómo es un proceso fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, de acuerdo a quién lo explica, si lo explica en nuestro país un K es una historia, si lo explica otro es otra historia. O sea que y además de eso tenés que pensar que ahora todas las enfermedades existentes del mundo son derivadas del coronavirus, o sea, porque en realidad cualquier cosa, entonces creo que hay un estado del encierro, la situación de miedo y también la inseguridad y la dificultad hacia adelante, porque otra de las cosas, por eso te decía, hay algunas cosas buenas, pero hay 6 de cada 10 personas que están preocupadas en las próximas semanas o meses respecto a temas de alimentación. Y ahí es donde esos 6 de cada 10 cree que y además vos tenés esos 6 de cada 10 cree que el problema futuro va a ser la alimentación. Claro, en las próximas semanas o meses. Y ahí es donde empezás a ver... Perdón, ¿en Argentina o es una... en Argentina. Siempre en Argentina. Y la verdad es que lo que encontramos en eso es que lo que aparece muy claro es lo difícil que es hablar de futuro cuando hay una urgencia tan grande, ¿no? Entonces, ¿cómo uno construye la mirada a largo plazo si en realidad de acá a unos meses uno está urgido por solucionar algo? Entonces, es muy complicado pensar un país a largo plazo y de hecho ese es un tema también que encontramos en otras investigaciones del mismo monitor, que hay un porcentaje enorme de argentinos pensando en irse si pudiera. Entonces, si vos tenés a la gente que tiene la capacidad de pensar el futuro de un país, quizás la más instruida, la que tuvo mejores oportunidades de chico, etcétera, pensando en irse, si vos la reserva intelectual y desarrollo del país están pensando en otro lugar, es como, viste, como si vivís en una casa alquilada. Nunca la vas a amueblar bien, nunca vas a estar pensando en pintarla bien, porque ya estás pensando en irte. Y eso es un problema, ¿no? Y es otro problema, por ejemplo, otro de los índices que me pasó la producción, de acuerdo a lo que habló contigo, 15 puntos creció en el norte del país los argentinos que iniciarían un emprendimiento si tuviera quien lo financie. Es increíble, porque estos serían fuentes de trabajo. Exactamente, ahí tenés mucho relacionado que quizás es interesante, pero nosotros seguimos como dentro de todo ese monitor un indicador que es del emprendedorismo. ¿Cuánta gente? Porque ahí también tenés, uno inicia, como vos lo hacés, confiando en el entorno que tiene. Porque vos decís, uno cree en lo que uno puede hacer, pero también en lo que a los otros les interesa o puede llevar adelante. Y acá encontramos que en el norte del país
hay mucha más voluntad de emprender. Lo que pasa es que tampoco hay apuesta oficial de canales de financiación, de apoyo a la producción, y ahí es donde es como querer ser el mejor productor de algo y no tener con qué. Yo recuerdo hablando del norte que Máxima, que preside una organización que es de microcréditos, justamente cuando visitó la última vez Argentina, que estuvo muy poco en Buenos Aires, fue al norte porque le estaba otorgando microcréditos justamente a las mujeres que hacían artesanías, que hacían los tejidos, porque había mucha vocación de emprender, es verdad, pequeños negocios. Y eso activa mucho. Totalmente, hay un desarrollo muy importante en ese lugar que no le dan, o sea, aparece a través de expresiones particulares, como el financiamiento que vos comentás, pero si el Estado tuviera una mirada más presente, claro que sí, unas empresas, sería otra la historia, porque a veces el norte parece muy lejos, pero estamos todos dentro de un mismo país, vamos todos para lo mismo. Sergio, ¿y quién te consulta a vos? ¿Cómo? ¿Quién te consultan? ¿Empresas, gobiernos? ¿Quién te consulta? Empresas, gobiernos. La verdad es que el elemento que nosotros hacemos es, nos consultan cómo hacer, a ver, una mejor manera para definirlo es esta. ¿Viste cuando te sentás frente a Netflix? Que te sentás y hay tantas cosas que te angustian, o sea, porque hay 2 millones de cosas para elegir y te pone mal. Y vos decís, no, voy a ver, no, y bueno, nosotros lo que trabajamos es de tratar de reducir esa angustia al mínimo posible, darle a la gente lo que quieren que le den, porque en definitiva, viste, es como siempre digo lo de Spotify, que uno puede escuchar música de Sri Lanka. Sin embargo, escuchamos la misma música de siempre, ponemos los mismos playlists de siempre. Entonces, la cosa es, nosotros trabajamos para entender cuál es la demanda, desde bancos, empresas de primer nivel hasta gobiernos y también en campañas, para acercarnos a qué es lo que la gente quiere saber, porque hoy nos llega información de todos lados. Tenemos casi 700 impactos por día de información. Lo que termina pasando es que uno quiere tener menos impactos y más cosas que a uno le interesen. Si trabajamos en esa lógica, en producir contenidos, en investigación y también en hacer cosas en el mundo digital para que eso le llegue a la gente. Sergio, muchísimas gracias, ya estamos en hora, gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, re interesante lo tuyo, gracias, hablaremos otro día, gracias. Un placer. Bueno, chicas, te desapareciste, Adri. Sí, no podía volver a entrar, casi entró